que está formada con las mismas personas. Tenemos que hablar un poco de sistemas, mucho de sistemas. Cuando Taylor desarrolló su modelo, no se habían descubierto, formalizado, desarrollado la teoría de los sistemas, habrá que esperar, como he dicho, medio siglo más para que aparezca, por lo tanto no está para nada integrada dentro del Taylorismo. Bueno, Taylor se encontraba con otras ideas y sobre todo otra situación, otra realidad, y desarrolló algo que es antisistémico cuando la empresa es un sistema. Y los sistemas no se pueden entender ni pilotar fragmentando los trocitos. Y la dirección actual de las personas, de las empresas y de las personas entre las empresas, se centra en fragmentar el sistema humano en individuos y a la vez ponerles en la paradoja de tener que colaborar para ser más eficientes, porque las empresas y los empresarios saben muy bien que la colaboración produce resultados muy positivos, sinergias. Ya se sabe muy bien que creando un verdadero equipo, creamos más valor, más creatividad, a su vez, más capacidad de adaptación que un individuo solo. Entonces las empresas quieren que la gente colabore, pero su sistema de dirección lo impide totalmente, porque está basado en la fragmentación, en la individualización, en la competencia o la rivalidad entre cada uno de los trabajadores. Por lo tanto, está instituyendo una paradoja total. Entonces, ¿cuándo van a aparecer, en mi explicación, las organizaciones fractales? ¿Pero qué son los fractales? Los fractales es un invento de la naturaleza. A pesar de que si buscamos definición en Internet, encontraremos más a menudo que son objetos matemáticos, esto ha venido después. Quien inventó, por decirlo así, la estructura fractal ha sido la naturaleza. Y los encontramos tanto en el reino animal, vegetal como mineral. Los copos de nieve, por ejemplo, tienen una estructura fractal. Los brócolis, que es un ejemplo clásico, tienen una estructura fractal. Los latidos del corazón tienen un patrón fractal. Entonces, ¿qué es este fractal? ¿Qué son? ¿Y por qué los inventó, por decirlo así, la naturaleza? Tenemos que hablar de variedad de un sistema, y tenemos que hablar de complejidad, que no es complicación. Cuando un sistema crece y se hace más grande y más grande y más grande y más grande y más grande, adquiere mayor complejidad porque hay mucho más interrelaciones entre los elementos, ya que es más grande. La noción de complejidad no solamente entraña la multiplicación de propiedades creadas por el sistema, sino que entraña también la impredecibilidad. Es decir, muchos hemos oído hablar de las teorías del caos. Hay algo de caótico en la noción de complejidad, por el mero hecho de que no solamente no podemos describir todo un sistema porque sus propiedades aparecen sobre la marcha, pero encima es imprevisible. Y esto se llama la complejidad. La variedad es el número de estados diferentes que puede coger un sistema. La ley de la variedad requerida nos explica que cuando un organismo de control tiene una complejidad, una variedad inferior
al sistema que quiere controlar, toda la diferencia entre su variedad y la del sistema controlado está descontrolada. Voy a dar un ejemplo sencillo. Una bombilla. Una bombilla, normalmente yo tengo una, aquí no se ve, pero tiene dos estados, apagado o encendido, es decir, una variedad de dos. Y para encenderla y apagarla tengo un interruptor de dos posiciones, apagado o encendido. Puedo controlar totalmente los estados de la bombilla, que tiene dos, porque mi interruptor tiene la misma variedad, dos estados. Pero tengo otra lámpara que permite ser regulada. No es que está o apagada o encendida, sino que se puede dosificar el grado de luz. Pero esta no está pilotada por un interruptor de dos posiciones, porque tiene un número mucho mayor de estados diferentes. Y he tenido que acoplar un regulador que tiene la misma cantidad de estados, la misma variedad, que la bombilla graduada. Si no fuera así, habría toda una cantidad de estados de la bombilla que no podía controlar, se pondría ella sola con el nivel de luz que quisiera. Por tanto, en las empresas, si queremos controlar el sistema empresa y sobre todo el sistema social de los trabajadores, si queremos controlar, predecir todo lo que puede pasar, necesitaríamos que el sistema de control, pilotaje, gestión de personas tuviera la misma variedad que el sistema social que quiere controlar. ¿Y cuántas variedades tiene? Absolutamente ilimitada. El número de propiedades emergentes que se pueden producir al interrelacionarse todo el personal consigo mismo en función de la situación y con el entorno, los clientes, los proveedores, los contables exteriores, todo lo que queramos, es absolutamente ilimitado. La complejidad del sistema humano de la empresa es indeterminada. ¿Qué significa? Que a partir del momento que queremos establecer un sistema de control que tiene una variedad necesariamente muy limitada, todo este número de estados, de propiedades emergentes, es incontrolable. Pero la palabra descontrol a las empresas le produce rechazo total, mejor dicho. No admiten tener una parte de la empresa que no esté como lo quería y decía y pretendía Descartes descontrolada. Entonces, ¿qué hace? Pues hace dos cosas. Por una parte, intenta aumentar su propia variedad. Es decir, cada vez que topa con algo que estaba imprevisto, pues crea una norma, aumenta el reglamento. Así aumenta su variedad, tiene más estados de control dentro de su manual. El problema es que no aumenta esto la complejidad, sino la complicación. Sí, ¿qué diferencia hay? Pues que la complejidad es un conjunto de propiedades útiles y la complicación es un conjunto de propiedades totalmente inútiles, que no aportan a favor de los objetivos del sistema, sino que lo estorban. Por lo tanto, sí, se gana variedad, pero se estorba el funcionamiento del sistema y se penaliza la rentabilidad y la eficacia del sistema empresa. Esto es una de las dos formas que tiene. ¿Cuál es la segunda? La segunda, si nos acordamos de la bombilla, el graduador o el interruptor, pues al ver que tiene una bombilla que es capaz de tener toda una variedad de gradientes de luz, y al pensar que no tiene la capacidad de controlarlas todos, pues le pone el interruptor y dice bombilla, y ahora, a partir de ahora, encendido o apagado y nada más. Es decir, reduce la complejidad del sistema humano, la variedad del sistema humano, con lo cual elimina de este sistema humano toda, o no toda, pero una grandísima parte de su capacidad creativa, de su capacidad de evolución, de su capacidad de adaptación y de su capacidad de hacer frente a la complejidad que le rodea. Porque
que sepamos, lo único que es capaz de hacer frente a la complejidad del mundo, de momento, es el ser humano. Y no como individuo, sino agrupando. ¿Sí? Porque es capaz de generar cada vez más propiedades emergentes. Y la empresa, por una parte, está buscando hacer frente a la complejidad del mundo, a su capacidad de evolución permanente, estos cambios que no paran de multiplicarse, quiere eficacia, quiere creatividad en la empresa, quiere ideas, quiere innovación, pero dispone de un sistema de gestión y dirección que lo impide casi totalmente. De hecho, si el sistema no se bloquea completamente y no ha fracasado del todo, es porque muchos de los trabajadores, con riesgos personales, se saltan las limitaciones del sistema, sobrepasan estas barreras y terminan haciendo un acoplamiento, se termina acoplando a las necesidades de adaptación, a pesar de que el sistema se lo prohíba y se lo impida. Porque si realmente se hiciera la huelga del cero y se cumpliera a rajatabla los reglamentos y lo que marca la dirección del sistema, de dirección, el modelo de dirección de empresa, pues se hubiera colapsado ya hace tiempo. Entonces, ¿qué son los fractales? Que es la pregunta que me has hecho. Pues es una forma inventada por la naturaleza para hacer frente a la necesidad de complejidad, es decir, tener sistemas enormes, complejos, pero sin complicación. Es decir, manteniendo la simplicidad controlable, un nivel de simplicidad controlable a pesar de que la complejidad sistémica no para de crecer. Esto parece casi la cuadratura del círculo, ¿no? ¿Cómo seguir siendo totalmente sencillo cuando las cosas no paran de hacerse más complejas? Pues esto es la estructura fractal, que consiste en una misma estructura sencilla que se reproduce a diferentes escalas. Lo mismo que si miras un brócoli de cerca ves que está formado por pequeños brócolis que a su vez están formados por pequeños brócolis, etcétera, como las matruscas rusas que tienen una muñeca dentro de la muñeca dentro de la muñeca. Una estructura fractal es algo que cualquiera que sea el nivel de aproximación que tienes del conjunto, tiene exactamente la misma estructura. Son como estructuras sencillas anidadas, en cierto modo. Entonces, la organización fractal en la empresa es, al fin y al cabo, un biomimetismo, porque se trata de encontrar una estructura sencilla que se repite a diferentes escalas y que permite hacer frente a cualquier nivel de complejidad interno o externo. Pero para esto no solo hay un problema de estructura, hay un problema de paradigmas y hay la necesidad de utilizar el mejor generador de variedad que se conozca hasta ahora, que es el cerebro humano, y más cuando están interrelacionadas. Por lo tanto, se puede decir que la organización fractal es a la vez una estructura y un conjunto de paradigmas adaptado a la situación que tenemos, tanto económica, tecnológica, social en el siglo XXI, que se va a aumentar aún, que se va a hacer aún más notoria, que entonces es capaz de adaptarse a esta necesidad de complejidad, pero manteniendo una dirección controlada, gestionable, sencilla, dentro de las empresas, sin perder toda esta creatividad humana. Y es lo que pretende la organización fractal.